Hermanos, en esta mañana, como ustedes seguro han podido ver, yo quiero compartir con ustedes un texto de las Escrituras que se encuentra en Primera los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Yo sé que el pastor Eric Michelén muy amablemente leyó todo el capítulo 3 en esta mañana y quisiera que nosotros simplemente volviésemos a leer los versículos del 7 al 10, porque allí es que nos vamos a concentrar por la gracia de nuestro Dios. Dice así, Primera los Tesalonicenses 3, del 7 al 10. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe? Padre, yo quiero de nuevo clamar por una gracia nueva y fresca que nos visite en este momento. Señor, yo dependo totalmente de ti. Cuando pienso en mis imperfecciones y debilidades, pienso que no soy digno de pararme a proclamar tu verdad delante de tu pueblo. Pero sabemos, Señor, que es por la competencia y la suficiencia de tu gracia en nuestras vidas, por el llamado que nos has dado en Cristo, que podemos comunicar tu verdad con temor y temblor, reconociendo que al final esto es una obra misteriosa de tu Espíritu. Y por eso clamamos para que tu Espíritu se mueva en medio de esta congregación y descienda con poder, trayendo convicción, trayendo necesidad de Cristo, trayendo temor de Dios, trayendo sabiduría que reine en nuestros corazones para tu gloria. Yo te lo pido, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y ese versículo nos enseña que cuando un hijo toma decisiones sabias en su vida, como por ejemplo honrando y respetando a sus padres, estudiando arduamente, arrepintiéndose de sus pecados, respondiendo al testimonio del Evangelio, abrazando a Cristo, quien es la sabiduría como Salvador, trabajando diligentemente, esperando el tiempo correcto, eligiendo la persona correcta para casarse, usando el dinero sabiamente, entre otras decisiones sabias, ese hijo traerá alegría a su padre y a su madre. Pero cuando el hijo toma decisiones necias en su vida, cuando abandona sus estudios, cuando no respeta ni honra a su padre y a su madre, cuando no quiere trabajar y escoge ser un vago, cuando endurece su corazón desde su niñez y su juventud contra Dios y su palabra, cuando escoge vivir en fornicación, incluso hasta teniendo hijos fuera del matrimonio, cuando se vive metiendo en problemas económicos o cuando su Dios es el dinero, viviendo solo para las cosas materiales de este mundo, entre otras decisiones necias, ese hijo traerá tristeza a su padre y a su madre. Algo parecido ocurrió con Sansón en la Biblia. Ustedes recuerdan en Jueces capítulo 13 cómo Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para que fuera un nazareo, un siervo especialmente dedicado para los propósitos de Dios. Y se esperaba de que Sansón fuera un juez, un libertador sabio de Israel que lo salvara de la opresión y de la cultura pagana de los filisteos. Pero cuando llegó precisamente la edad de comenzar su ministerio, lo primero que hizo Sansón fue tomar la necia decisión de enamorarse y querer casarse con una mujer filistea, contrario al claro mandamiento de la palabra de Dios para con su vida, de que se casara con una joven que temía al Señor
Señor, al Dios del pacto de gracia. Muchos de ustedes conocen la historia, como en Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3, la Biblia dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomámela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay entre las hijas de tus parientes, de entre todo nuestro pueblo, una mujer para que vayas a tomar por mujer a una de las hijas de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Sansón tomó una decisión necia que trajo luego dolor, tristeza, desánimo, angustia a su padre y a su madre. ¡Cuánto gozo le hubiera traído Sansón a sus padres si tan solo él hubiera temido a Dios, si tan solo se hubiera fijado en una joven del pueblo de Israel de entre tantas jóvenes y no hubiera escogido el camino mentiroso y el camino destructivo del yugo desigual y luego el camino, como conocemos, de la fornicación y la inmoralidad. Proverbios 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio. Y eso quiere decir, y le hablo a los jóvenes que están entre nosotros, que cuando ustedes escogen ser necios, ustedes no solamente pecan contra Dios, sino que también se hacen daño a sí mismos. Ustedes pecan también contra otros, pero por igual hieren profundamente a sus padres. Pero si ustedes, por la gracia de Dios, escogen ser sabios, deciden temer a Dios y obedecen y honran a sus padres, Dios ha prometido bendecirlos, darles una larga vida aquí en la tierra si temen a Dios y obedecen su palabra, viviendo de acuerdo a su sabiduría. Aunque ustedes no lo crean, ustedes tienen el poder de producir gozo, paz, bienestar al corazón de sus padres. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si temen a Dios, estarán dándole a sus padres el mejor regalo, mejor que escribirle la tarjeta más linda el día de los padres o de las madres, mejor que un hermoso regalo que ellos anhelaban tener. La sabiduría, que es Cristo, no solo los guiará a glorificar a Dios en sus vidas, sino que también les traerá prosperidad espiritual y material. Serán librados de muchos dolores y males. Y como si esto fuera poco, la sabiduría de Cristo gobernando sus corazones traerán una bendición grande a sus padres. Me encanta cómo eso se vio claramente en la vida de José, cuando él estaba en casa de Potifar. En Génesis 39, del 3 al 5, dice: y vio su amo Potifar que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Es decir, que por temer a Dios y escoger vivir conforme a la sabiduría de Dios, José no solo trajo bendición a la casa de Potifar, sino a toda la casa de Faraón, a toda la nación de Egipto, y eventualmente trajo gran honra y bendición a su padre Jacob y a todos sus hermanos y sus familias. Y como si esto fuera poco, por José temer a Dios, se convirtió en un tipo de Cristo, trayendo salvación y bendición a todas las naciones. Pero el punto es este: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y queridos hermanos y hermanas, yo he compartido todo esto como una ilustración para conectarla con otra realidad espiritual y ministerial dentro del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Porque así como los hijos pueden ser sabios y traer alegría y bendición a sus padres, así también los miembros de una iglesia pueden ser sabios y traer bendición al corazón de sus pastores.
así como a hijos que actúan neciamente y producen tristeza y dolor a sus padres y luego a toda la familia, así también hay miembros en iglesias que actúan neciamente y producen tristeza y dolor a sus pastores y a toda la iglesia. Por eso es que en este día yo quisiera compartir con ustedes acerca de la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia de bendecir el corazón de sus pastores al escoger permanecer firmes en la fe, creciendo y dando mucho fruto para gloria de Dios. Así que, estimados hermanos, su obediencia y su firmeza en Cristo no solo va a traer gloria a Dios, no solo será recompensada por el Señor en esta vida y en la venidera, sino que también su obediencia y su firmeza en Cristo producirán una alegría y una satisfacción a sus pastores. Como dijo Salomón a su hijo en Proverbios 23, 15 al 16, hijo mío, si tu corazón es sabio, oigan esto, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Y esto nos habla de que existe una responsabilidad tanto de los hijos para los padres como de las ovejas para sus pastores, de traerle alegría a sus corazones y bendecir sus vidas, sus roles y sus ministerios, escogiendo ser hijos sabios y escogiendo ser ovejas sabias que temen y obedecen al Señor en sus vidas. Por eso el título de este sermón en esta mañana, que surge de este pasaje de 1 Tesalonicenses 3 del 7 al 10, se llama bendice el corazón de tus pastores. Y en todo texto de la palabra hay una verdad que el Espíritu Santo ha dejado allí para que tú y yo, mientras nos acercamos a la palabra, podamos meditar profundamente en ella y aplicarla a nuestras vidas. Nunca es el propósito del Espíritu Santo que salgamos simplemente informados, con más conocimiento, sin que haya una respuesta de adoración y sumisión y obediencia a Cristo nuestro Salvador. Y por eso podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas de esta manera. Ya que los pastores predican, aconsejan y trabajan arduamente con el propósito de que los creyentes se aferren a Cristo y a su palabra y lleven así mucho fruto, tú debes bendecir el corazón de tus pastores permaneciendo firme y creciendo en tu fe en Cristo Jesús. Hermanos, miren, los pastores son llamados por Dios no para recibir de la iglesia el estímulo principal que los mueva a ellos a continuar sirviendo al Señor, porque el estímulo siempre y la motivación principal debe ser la gloria de Dios. Pero la forma como ustedes responden al ministerio de los pastores puede ser de gran bendición o puede ser una terrible carga y tropiezo para sus vidas. Y es por eso que yo te exhorto en esta mañana a que bendigas el corazón de tus pastores. Si observamos detenidamente el contexto de 1 Tesalonicenses 3, podemos notar cómo los tesalonicenses respondieron a las tribulaciones y a las aflicciones de la fe. Y qué bueno que el pastor Salvador estará hablando acerca de la paciencia mientras enfrentamos las aflicciones. Pero si ustedes notan en todo el capítulo 3, del ejemplo de los tesalonicenses, nosotros aprendemos de cómo debemos sufrir las aflicciones de la fe. Número 1, aceptando que Dios planifica y permite las aflicciones para probar nuestra fe, en los versículos del 3 al 5. 2, reconociendo que aunque el diablo entra en las aflicciones, él provoca y manipula las aflicciones para tentarnos y hacernos caer en el versículo 5. Y en los versículos 6 al 8 también aprendemos de los tesalonicenses que debemos soportar y resistir las aflicciones para permanecer firmes. Todo eso lo aprendemos al contemplar en el pasaje la reacción de los tesalonicenses a cómo ellos experimentaron aflicciones y tribulaciones. Sin embargo, el mismo pasaje al mismo tiempo nos muestra cómo la obediencia de los tesalonicenses al permanecer firmes en Cristo ministró de una forma poderosa el corazón de Pablo como pastor fundador y en un sentido como su padre espiritual. Y esto nos lleva a hablar de este tema.
He tenido el privilegio de predicar a través de toda esta carta y hay cosas que uno puede fácilmente pasar por alto, pero el Señor me detuvo mientras meditaba en este texto y pude discernir por el Espíritu Santo de que aquí existen varias frases en esta unidad de pensamiento que nos muestran cómo se sintió Pablo cuando le llegaron noticias de parte de Timoteo diciéndole a Pablo que los tesalonicenses habían permanecido firmes en su fe aún en medio de todas las aflicciones. Y de esas frases es que tú como oveja, como miembro de esta iglesia local, debes reconocer la responsabilidad que tienes delante de Dios para con tus líderes espirituales, de tú ayudarles a ellos a que puedan continuar su ministerio de seguimiento y de cuidado de tu alma. Querido hermano y querida hermana, escúchame bien. La forma como tú vives, cómo tú andas, cómo te relacionas, las decisiones que tomas, cómo respondes a las aflicciones y dificultades de la vida, tendrá un efecto positivo o tendrá un efecto negativo en los corazones de tus pastores, dependiendo de cómo tú decides actuar, si en sabiduría o en necedad. Y aunque estamos llamados a vivir motivados, principalmente pensando en Dios y en su gloria como la motivación fundamental y esencial en la vida cristiana, Dios también te llama a considerar el efecto que tienen tus decisiones personales en aquellos que Dios ha puesto como autoridad espiritual en tu vida. Por la gracia de Dios, los tesalonicenses fueron sabios y en medio de sus tribulaciones respondieron en obediencia en la palabra. Y cuando Pablo se enteró por vía de Timoteo de cómo los tesalonicenses habían respondido, eso trajo como resultado una bendición al corazón del apóstol Pablo como pastor misionero en sus vidas. Así que Dios quiere que tú vivas tan sabiamente en obediencia al consejo de su palabra, que en vez de traerle tristeza y dolor a tus pastores, tú seas continuamente una causa de bendición en sus corazones, en sus vidas y en sus ministerios. Ahora, aunque al final todos debemos vivir la vida cristiana para Cristo y para su gloria, y no para agradar a los hombres, créanme, porque yo no quiero que el enfoque de nuestra vida sea que vivamos pensando en cómo agradar a nuestros pastores. Tenemos que recordarnos que al final, mientras buscamos con todo nuestro corazón, principalmente complacer a Dios con nuestra fe y obediencia, debemos recordarnos que al mismo tiempo nuestra fe y obediencia va a bendecir a aquellos que Cristo colocó sobre nuestras vidas para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Como alguien dijo en un artículo que escribió sobre el ministerio pastoral, contrario al concepto popular de mucha gente que cree que los pastores trabajan solamente una vez a la semana, el verdadero ministerio pastoral es fuerte, agotador, emocionalmente gravoso. Ese trabajo no es para los débiles de corazón. Requiere de una combinación única de fortaleza de guerrero como de ternura paternal. Un pastor está tan conectado a las vidas de las personas que él pastorea y vicariamente experimenta tanto el gozo de ellos como sus angustias. Cuando un joven de la iglesia se casa, el pastor se regocija. Pero cuando el mismo joven recibe la noticia que tiene cáncer, el pastor se entristece. Cuando la pareja tiene un hijo, el pastor se entusiasma. Pero cuando esa misma pareja 5 años más tarde se divorcia, el pastor por igual termina atormentado. Hermanos y hermanas, los pastores como los padres llevan en sus almas la carga espiritual de sus ovejas que les afecta para bien si sus ovejas son sabias y obedientes, o le afectan para mal si las ovejas son necias y obstinadas. Ese mismo artículo añadió lo siguiente: ya que el ministerio pastoral trae consigo retos y responsabilidades únicas del ministerio, los pastores necesitan desesperadamente
el ánimo que viene de saber y escuchar que como creyentes sus ovejas están siendo sabias y por fe están escogiendo vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. El ánimo es lo que mantiene al pastor con deseos de seguir adelante. El ánimo es la gasolina que enciende el motor pastoral. Es como una inyección espiritual de adrenalina para su ministerio. Y aunque lo que debe motivar a un pastor para seguir adelante siempre debe ser la gloria de Dios, los pastores son humanos. Somos humanos. Los pastores son humanos y se duelen. Los pastores se entristecen, se atormentan. Oh, que Dios en su gracia te conceda vivir como oveja de tal manera que tú seas de continuo ánimo y no un tormento interminable para el corazón de tus pastores. Así que vamos a considerar cómo los tesalonicenses fueron de ánimo y bendición al apóstol Pablo. De la misma manera como tú puedes ser de ánimo y bendición a tus pastores. Y este texto nos muestra varias maneras cómo tú puedes bendecir el corazón de tus pastores si permaneces firmes en tu fe, tal como lo hicieron los tesalonicenses. En primer lugar, si permaneces firme en tu fe, tú puedes consolar el corazón de tus pastores. Si permaneces firme en tu fe, tú puedes consolar el corazón de tus pastores. Mira conmigo el versículo 7 y 8. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Miren, recordemos que por causa de la persecución, Hechos 17 nos revela que Pablo tuvo que salir de Tesalónica abruptamente para salvar su vida y se enteró luego que los tesalonicenses comenzaron a experimentar la misma persecución como muy bien Pablo describe en el capítulo 2 de esta carta. Y al Pablo salir tan rápidamente de Tesalónica, quedó profundamente preocupado por cómo los tesalonicenses habían respondido a las aflicciones de estas persecuciones y por eso envió a Timoteo para saber de ellos. Y cuando Timoteo regresó para contarle a Pablo de los tesalonicenses, Pablo reconoce que las noticias que le trajo Timoteo sobre la firmeza de ellos fue como un bálsamo. Fue como un vaso de agua fría en medio del desierto. Pablo dijo, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Consolar aquí significa impartir a alguien ánimo y valor con la idea de liberarlo de preocupación y de angustia. Y luego el apóstol añadió en el versículo 8, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La firmeza en Cristo de parte de los tesalonicenses le dio vida a Pablo en su ministerio. Y cuando Pablo dice, ahora sí que vivimos, vivir implica la experiencia de recuperación y de sanidad que tiene un enfermo cuando ya el médico le dice que no tiene más enfermedad. La idea es que los pastores llevan sobre sí la carga espiritual de las vidas de sus ovejas, como cuando cargas la preocupación por algo que puede inquietarte hasta el punto de enfermarte. Y lo que Pablo quiso decir cuando dijo ahora sí que vivimos fue que la obediencia de las ovejas y su firmeza en Cristo consoló tanto el corazón de Pablo como consuela tanto el corazón de un pastor, hasta el punto no solo de animarlo para continuar adelante su ministerio, sino que lo libera, oiga bien, lo libera de una preocupación y ansiedad que podría tener el potencial hasta de enfermarlo. En otras palabras, si tú escoges vivir por la gracia de Dios, gobernado por el Espíritu, si permaneces firmes en tu fe en medio de las aflicciones y de las pruebas de la vida, tú puedes infundir literalmente vida en los corazones de tus pastores en vez de enfermedad.
por tu crecimiento y madurez, tú tienes el poder en la gracia de Dios de vivificar a tus pastores como por igual. Si te desvías y vives conforme a la carne, tienes el poder y la capacidad de mortificar a tus pastores. Tú puedes cargarlos de preocupación como puedes liberarlos de ansiedad. Y hay muchas ovejas en la iglesia que son causa de continuo ánimo, de continuo consuelo, trayendo vida a sus pastores, porque por fe, dependiendo del Espíritu, cada día se han propuesto seguir creciendo en la gracia, se han determinado a andar en la sabiduría de Cristo. Pero lamentablemente hay otras ovejas que, aunque sea difícil de admitirlo, lo que le ocasionan a los pastores es tormento, desánimo y ansiedad. Y quizás esta mañana tú deberías preguntarte a ti mismo: ¿qué tipo de oveja soy yo? ¿Soy yo una oveja que cuando mis pastores piensan en mí, en mi vida, en mi testimonio, soy yo acaso una causa de consuelo, de ánimo, de vida? ¿O soy yo una causa de angustia, de desánimo y de preocupación? Pablo describió todas las aflicciones que como apóstol y pastor misionero tuvo que enfrentar, y fue una lista bien larga. Quizás ustedes la han leído en distintas ocasiones, pero en 2 de los Corintios 11, del 23 al 28, Pablo dijo esto: son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Se agolpaba sobre Pablo cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo no estuvo solamente preocupado por los tesalonicenses, sino por los filipenses, por los gálatas, por los corintios, por los efesios, por los romanos, por Jerusalén, por todas las demás iglesias que en tantos lugares diferentes Dios le concedió ganar almas para Cristo y plantar allí iglesias. Y es cierto, es cierto. Los pastores debemos luchar contra la preocupación pecaminosa que nos puede estresar y llenar de tanta ansiedad, que nos puede enfermar por no aprender a confiar en Dios y descansar en su soberanía y providencia. Pero hermanos y hermanas, ustedes saben que la línea es muy fina. La línea es muy fina entre la preocupación pecaminosa que enferma el cuerpo y el alma y la preocupación piadosa que confía y espera en Dios. Y yo creo que Pablo luchaba con eso mismo como pastor misionero. Y créanme, hermanos, yo estoy seguro que sus pastores y aún yo luchamos continuamente con eso. No solamente tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y por nuestras familias, sino que debemos preocuparnos piadosamente por ustedes, así como Pablo se preocupó por los tesalonicenses. Y en la manera, oye bien, la manera como tú puedes liberar a un pastor de una ansiedad pecaminosa, liberarlo hasta de enfermarse en cuerpo y alma, es esforzándote en la gracia para vivir lleno del Espíritu, escogiendo temer a Dios, andando en la sabiduría de su palabra, permaneciendo firme en Cristo. Tu vida, como la de los tesalonicenses, será un reporte de paz, un consuelo de ánimo, una inyección de adrenalina que nos motivará a continuar sirviendo al Señor. Pero así como hay padres que lamentablemente no pueden ni coger el sueño porque hay hijos que salen de la casa y se van a andar hasta las tanto de las madrugadas con amigos peligrosos y en fiestas y actividades destructivas.
Y esos hijos, por sus decisiones pecaminosas, terminan mortificando a sus padres hasta enfermarlos. Así pudieran hacer algunas ovejas para con sus pastores. Oigan bien esto. Yo he conocido a padres y a madres que sus cuerpos literalmente se han enfermado cuando se han enterado de las noticias de cosas que sus hijos neciamente han hecho, y de tanta preocupación y vergüenza hasta le han provocado enfermedades que le han quitado la vida en pocos años. Mi hermano, mi hermana, si tú eres sabio, si permaneces obediente a Cristo y firme en tu fe por la gracia de Dios, oye esto, tú puedes hasta prolongar la vida en el ministerio de tus pastores, consolándolos, animándolos, fortaleciéndolos. Pero si eres necio y desobediente y vives jugando con el pecado, tu vida puede ser de tal tormento y desánimo que en algunos casos puedes causar que hasta un pastor renuncie de la obra o acortes su tiempo de vigor sirviendo al Señor, porque te habrás convertido en una carga pesada y dolorosa de tropiezo y de vergüenza. Hay maneras mayores de bendecir a tus pastores que más que un abrazo cada domingo, que más que un regalo en ocasiones especiales, y más que una invitación a comer en tu hogar. Si permaneces firme en tu fe, tú puedes consolar el corazón de tus pastores. Por tanto, consuélalos, porque al consolarlos y animarlos estarás consolando y animando al Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo 25:37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la primera manera como puedes bendecir a tus pastores, y es consolando sus corazones. Vamos a ver una segunda manera, y es produciendo una alabanza de acción de gracias en el corazón de tus pastores. Número 2, si permaneces firme en tu fe, tú puedes producir una alabanza de acción de gracias en sus corazones. O sea que además de los tesalonicenses convertirse en una razón de consuelo y ánimo para Pablo, sus vidas de fe y obediencia también produjeron una alabanza de acción de gracias en su corazón. Mire conmigo el versículo 9. Pablo dijo: pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros. Y aunque lo decía en forma de pregunta, era una manera exclamativa de Pablo expresar que los tesalonicenses, con su firmeza y obediencia, estaban produciendo en Pablo un gran sentido de alabanza, con muchas razones por qué dar acciones de gracias a Dios. La palabra acción de gracias es una expresión de alabanza, una expresión de gratitud a Dios por bendiciones específicas recibidas. Y mis queridos hermanos, como hemos dicho antes, no hay mayor bendición que un pastor pueda ver a sus ovejas confiando en Cristo, esperando en Cristo, obedeciendo a Cristo, de modo que al pastor ver sus vidas creciendo en la fe, gobernados por el Espíritu, eso causa en ellos un deseo de alabar y dar gracias a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿eres tú una razón por la que tus pastores pueden alabar y dar gracias a Dios? Los tesalonicenses fueron una iglesia madura, una iglesia obediente y sumisa, que no hubo que estar repitiéndole mucho cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Parece que ellos solamente tuvieron que escuchar a Pablo enseñarles una sola vez el consejo de Dios, y por la gracia de Dios inmediatamente fueron obedientes y consistentes en ponerlos por obra, dependiendo del Espíritu Santo. De hecho, no hay otra iglesia que Pablo fundara como la de Tesalónica, a la cual Pablo mismo no se detuviera tantas veces para alabar a Dios y dar
dar gracias por la madurez y el crecimiento que estos hermanos experimentaron en poco tiempo, Como bien lo expresó Pablo al principio de la carta, en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 3, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes conocen bien el pasaje de Hebreos 13, 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermanos, cuando las ovejas desobedecen los consejos de Cristo, las instrucciones de Cristo, enseñadas y entregadas a sus vidas por sus pastores, en vez de que los pastores quieran alabar y darle gracias a Dios, se convierten en una tentación para ellos de quejarse y murmurar, haciendo del trabajo pastoral un trabajo difícil y desértico. Pero cuando tú te sometes a Cristo, cuando meditas y obedeces su palabra, como dice el Salmo 1, tú te conviertes en un árbol frondoso que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y así como tú sientes el placer de sentarte bajo la sombra agradable de un árbol que te bendice y te causa alabar a Dios y dar gracias a Él, así se convierte tu vida para tus pastores, como una sombra agradable, como un árbol frondoso que les trae placer sentarse bajo tu sombra y comer y disfrutar de tus frutos espirituales, produciendo en ellos continuas alabanzas de acciones de gracias, al ver cómo la gracia de Dios a través de su ministerio pastoral no ha sido en vano para contigo. Pablo dio gracias por ovejas específicas cuyas vidas se convirtieron para él un motivo de alabanza y gratitud a Dios. Pablo alababa a Dios y daba gracias por Timoteo. En 2 de Timoteo 1, versículos de 2 al 5, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo aquí alabó a Dios y dio gracias por la fe de Timoteo, pero también él alabó a Dios y dio gracias por Filemón. En Filemón capítulo 1 del 4 al 7 él dijo: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y luego en el versículo 7 dijo: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¿Y quién no alaba a Dios? ¿Y quién no le da gracias a Dios cuando los miembros de una iglesia permanecen firmes en su fe en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones y las tentaciones de la vida? ¿Cómo no alabar a Dios? Cuando un creyente manifiesta una fe sincera para con Dios, un deseo ardiente por vivir en santidad, un amor genuino para con los demás, una pasión por gastarse en el reino de Dios, una carga por llevar el evangelio a los demás y ganar más almas para Cristo. ¿Cómo no alabar a Dios y darle gracias cuando vemos el fruto de nuestro trabajo en ustedes? Reconociendo que el nacimiento y el crecimiento ciertamente lo da Dios por medio de todos los medios de su gracia en sus vidas. Hermanos, cuando ustedes son sabios y maduros, ustedes se convierten en una razón por qué alabar a Dios y no una tentación para nosotros quejarnos. Ustedes se convierten en una razón por qué dar gracias y no en una prueba que nos desaliente y que nos lleve a pensar que no vale la pena trabajar con gente. Y que hasta nuestro trabajo, después de largas horas de preparación para enseñarles y predicarles, después de largas horas de consejería y seguimiento pastoral, que nuestro trabajo en sus vidas no es en vano. Pablo le dijo a los filipenses
en Filipenses 2:16, que se aferraran firmemente a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, ustedes pueden y deben vivir firmes en su fe, de tal manera que en el presente, en el día de Cristo, los pastores recibamos reportes piadosos de la gracia creciente de Dios en sus vidas, que nos testifiquen y nos aseguren de que nuestro trabajo pastoreando sus almas no ha sido en vano, sino que está lleno de frutos de justicia, que son por medios de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oh, hermanos y hermanas, si ustedes permanecen firmes, producirán una grandiosa alabanza de acción de gracias en el corazón de sus pastores. Pero hay una última manera cómo tú puedes bendecir a tus pastores, además de consolarlos, además de producir una alabanza de acción de gracias en sus corazones. Finalmente, la tercera y última es trayendo gozo al corazón de tus pastores. Si permaneces firme en tu fe, tú puedes traer al corazón de tus pastores gozo. Así que mira el versículo 9. Pablo dice aquí que él sintió un gran gozo en su corazón, y parece que el gozo fue hasta mayor que el consuelo y que la alabanza y la acción de gracias. Versículo 9: por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Fue una plenitud de gozo. Y miren, el gozo es una condición bienaventurada de intensa alegría, de deleite y de satisfacción. Esta es la misma palabra gozo que sintieron los magos de Oriente cuando la estrella que los guiaba se detuvo sobre el establo donde había nacido el niño Jesús, nuestro soberano Dios y Salvador encarnado. Dice Mateo 2:10, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Este fue el mismo gozo que sintió Juan el Bautista cuando sus discípulos le preguntaron cómo se sentía al ver que la mayoría de gente se estaba yendo, siguiendo a Jesús más que a él. Y Juan el Bautista en Juan 3:29 dijo: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha cumplido. Y hermanos, así como los magos se regocijaron con muy grande gozo ante el nacimiento del Mesías, así como Juan el Bautista se gozó grandemente ante la llegada del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, así también Pablo se pudo regocijar con grande gozo y en gran manera por el testimonio de firmeza y madurez que los tesalonicenses demostraron. Miren, algunas iglesias que Pablo fundó no fueron de gozo para Pablo. Algunas iglesias que él fundó fueron un gran dolor de cabeza y produjeron una gran tristeza a Pablo, porque en vez de someterse en sumisión sabiamente a la palabra de Dios, fueron tercas, fueron orgullosas, siguiendo sus propios corazones carnales, dejándose arrastrar por corrientes y filosofías de este mundo, aún después de Pablo haberles enseñado por meses y a algunas iglesias hasta por años. Y tristemente no maduraban. Así pasó con los Gálatas. ¿Se recuerdan cómo al principio de la carta Pablo ni siquiera pudo dar gracias por ellos, sino que rápidamente en Gálatas 1:6 le dijo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente? No bien Pablo se fue y los Gálatas se dejaron persuadir por falsos maestros hacia un evangelio pervertido de obras que Pablo mismo condenó como otro evangelio diferente. Y esto produjo una gran tristeza, un gran pesar, un tormento al corazón de Pablo, robándole todo gozo, todo consuelo, toda razón de alabanza y de acción de gracias. Por igual ocurrió con los corintios. Pablo recibió reporte tras reporte de los terribles problemas carnales en los que se habían metido los corintios. Y ustedes conocen muy bien
Cómo Pablo tuvo que lidiar con carnalidad tras carnalidad. En la primera carta a los Corintios tuvo que lidiar con una carnalidad de que los miembros habían hecho partidos políticos dentro de la iglesia, siguiendo con banderas a diferentes líderes en vez de todos estar bajo Cristo buscando su gloria y su fama. Luego tuvo que lidiar con el terrible caso de inmoralidad que ni siquiera los impíos practicaban, y fue cuando confrontó el caso de incesto en la iglesia. Luego tuvo que lidiar con la carnalidad de la fabricación de falsos dones, porque muchos querían los dones llamativos, los dones más extraordinarios y sobrenaturales, llegando al punto hasta de falsificar algunos dones porque querían reconocimiento, posición, fama y gloria. Y en el contexto de ese problema, Pablo les escribió lo siguiente en 1 Corintios 14:20: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Y hermanos, yo entiendo y acepto que los pastores tenemos que estar dispuestos a trabajar con las ovejas, sabiendo que muchos de ustedes y aún nosotros mismos venimos a Cristo con un trasfondo de muchos años habituados a ciertos patrones de conducta de una cultura pagana que nos enseñó a vivir según las tradiciones y según las concupiscencias de nuestros corazones. Y el pastor, hermanos, el pastor que no está dispuesto a ensuciarse las manos y con paciencia enseñar, redarguir, aconsejar a las ovejas, ese pastor no debería continuar en el ministerio. Por eso yo lo reconozco y le pido a Dios y le pido a ustedes que oren por nosotros, los pastores, para que Dios nos revista de paciencia y mansedumbre mientras pastoreamos sus almas, de modo que pastoreemos como Cristo, quien fue sumamente manso y humilde en su ministerio. Pero hermanos, ustedes deben saber o deberían saber los efectos tanto negativos como positivos que sus acciones producen cuando ustedes como ovejas por un lado son enseñables y obedientes, o por otro lado son tercas y carnales. Ustedes pueden hacer que nuestro trabajo sea duro y triste, o que nuestro trabajo sea fácil y lleno de gozo. Por eso, en nombre de Cristo, como sus pastores, les rogamos que no sean egoístas. El evangelio que nos redimió cuando Cristo nos salvó y nos regeneró, nos llamó para que no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y cuando Él nos regeneró por su gracia, esa gracia nos enseña a vivir para la gloria de Dios, pero también en amor hacia los demás. Y parte de ese amor es amar a aquellos a quienes Dios ha puesto para cuidar y velar por nuestras almas. Dios nos ha puesto en sus vidas para hacerles de bendición, para ayudarles a crecer y madurar. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que es justo que después que nosotros literalmente nos gastamos hasta el punto de la agonía, exponiendo semana tras semana la palabra, orando por ustedes años tras años, dándoles consejería a tiempo y fuera de tiempo, con el propósito de que amen, obedezcan y se sometan a Cristo para gloria de Dios y para su propio bien, que muchas ovejas sean tan egoístas que a la hora de permanecer firmes en su fe, cuando llegue el día malo y su fe es probada por Dios o atacada por el diablo, que ustedes se entreguen fácilmente a las pasiones desordenadas de sus corazones, sin soportar, sin luchar, sin resistir, y dejan por un lado la verdad de Dios que por tantos años le hemos enseñado con dependencia en el Espíritu Santo. Hermano, yo no creo que es justo. Yo no creo que es justo. No es justo que ustedes, en algunos casos, por complacer su carne, traigan tristeza, tormento y más carga a los corazones de sus pastores, cuando en vez de eso deberían traerle gozo y alegría al ver y escuchar que ustedes están firmes y están maduros en Cristo, enfrentando la vida, enfrentando las aflicciones, las pruebas y las tentaciones. Hermanos, un cristiano maduro piensa en sus pastores. Y aun cuando su motivación principal sea la de obedecer y vivir para gloria de Dios, un cristiano maduro piensa en cómo su vida afecta a los demás. Oh, nosotros queremos que ustedes sean un motivo de gozo para nosotros. Por lo tanto, hermanos, ayúdennos. Nosotros también luchamos.
Nosotros también luchamos con nuestros propios pecados y nuestras luchas son tan difíciles como las de ustedes. Y nosotros también tenemos que soportar y resistir, pero también lo hacemos, aunque lo hacemos primariamente para glorificar a Dios, también lo hacemos por ustedes. Porque queremos seguir siendo de bendición a sus vidas, de ejemplo y de inspiración. Por lo tanto, bendice el corazón de tus pastores, buscando vivir de tal manera que sus vidas sean una ocasión de gozo para sus corazones, trayéndole deleite, gozo y satisfacción. El apóstol Juan, en 3 de Juan, versículo 4, dijo: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Este será nuestro gozo al escuchar que ustedes, nuestros hijos espirituales, andan en la verdad. Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 4:1: así que, hermanos míos amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pablo le dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Así que, hermanos y hermanas, ustedes solo podrán vivir esa vida madura que trae gloria a Dios y que bendice el corazón de sus pastores si ustedes se apoyan de la gracia habilitadora que Cristo ha prometido por su Espíritu. Ustedes no están solos en sus luchas y debilidades. Ustedes sí pueden permanecer firmes para bendecir el corazón de sus pastores, porque Dios le ha dado muchos medios en su gracia: su palabra, la fe, la oración, su espíritu, su pueblo. Así que aprendan a aferrarse a estos medios, dependan de Él para crecer y madurar, y en el proceso se convertirán en una razón de consuelo, en una razón de acción de gracias y en una razón de gozo para los pastores que Dios les ha regalado. No olviden, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Bendice, bendice